Después de la fiesta, Daniel cerró la puerta tras el último invitado, y nos quedamos solos en el silencio de nuestra espaciosa casa, que parecía vacía a pesar de todo su lujo. Yo estaba de pie junto a la ventana, sumida en mis pensamientos, observando cómo la noche envolvía suavemente la ciudad, y de repente sentí una extraña sensación de vacío en el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, lanzándome una mirada fugaz mientras sus manos doblaban hábilmente los puños de su camisa. Su voz sonaba distante, como si esa pregunta fuera más una costumbre que una muestra de verdadero interés. Me giré hacia él, sintiendo un impulso de valentía. Estas ideas me habían agobiado por mucho tiempo, como una espina clavada en el corazón, y decidí hablar. Daniel, a veces siento que vivimos como extraños, dije de repente, apenas controlando el temblor en mi voz. Todo parece tan frío. Nos hemos alejado el uno del otro. Él se detuvo, intentando captar el significado de mis palabras, y vi en su rostro una ligera sonrisa, como si hubiera escuchado un chiste que aún no entendía. Camila, es solo una época tensa. Se excusó, soltando un par de frases banales al azar. El trabajo requiere mucho esfuerzo, y este proyecto necesita mi atención. Lo sabes. Además, estamos bien, ¿verdad? Sentía que mis palabras se quedaban flotando en el aire, sin encontrar respuesta. Daniel sabía escuchar, pero rara vez entendía. Para él, mi tristeza era algo abstracto, fuera de lugar en su cómodo y estable mundo. En sus ojos vi que había tomado mi discurso como un descontento pasajero. Decidí callarme. Era inútil explicarle a alguien que consideraba que nuestro matrimonio era perfecto. Al día siguiente, me parecía que las palabras dichas la noche anterior se habían desvanecido en el aire, dejando un amargo sabor a arrepentimiento. Salí de la tienda, sintiendo el peso de las expectativas incumplidas, y en ese momento escuché una voz familiar. Camila, ¿eres tú? Me volví y vi a Alejandro. Su mirada, amable y cálida, parecía envolverme, brindándome una sensación de paz. Alejandro era un viejo amigo de Daniel, pero rara vez coincidíamos, y ahora su presencia inesperada me devolvía a lo que alguna vez consideré una amistad sincera. Alejandro, hola. Sonreí, tratando de disimular mi sorpresa. Intercambiamos algunas frases, y en su voz percibí esa calidez despreocupada que tanto me hacía falta. Puedo llevarte a casa si quieres, me ofreció, y acepté sin pensarlo, aunque sabía que habría sido mejor tomar un taxi. Pero sentía tanta soledad que deseaba, aunque fuera por un momento, sentir la calidez de otra persona cerca. Cuando nos sentamos en el coche, nuestra conversación se tornó inesperadamente ligera y espontánea, como si no hubiera pasado el tiempo desde nuestro último encuentro. Me reía de sus bromas y, sin darme cuenta, en esa risa había algo sincero, algo que había olvidado. Alejandro hablaba de su trabajo, compartía sus pensamientos, y luego, al quedarse en silencio, me miró fijamente, como si intentara descifrar signos invisibles en mi rostro. Camila, ¿estás bien?, preguntó de pronto. Me sorprendió. Su mirada, atenta y un poco inquieta, decía que él percibía más de lo que expresaba con palabras. No tuve tiempo de responder, pero de repente me di cuenta de que en su compañía no necesitaba ocultar mis sentimientos. Ese pensamiento despertó en mí algo desconocido, cálido, y eso me incomodó. Quizás solo estoy cansada, respondí evasivamente. Pero él no apartó la mirada. Sus ojos seguían examinándome como si intentaran penetrar más allá de lo que permitían mis palabras. Al final del trayecto, entre nosotros se instaló un silencio tenso, como si ambos sintiéramos algo más que una simple emoción amistosa. Al llegar a la entrada de la casa, me detuve, de repente sintiendo que no quería salir del coche. Gracias por el viaje, Alejandro, dije, tratando de parecer indiferente. Fue agradable verte. Él asintió, esbozando una ligera sonrisa, y noté que su mirada se demoraba en mí un instante más de lo habitual. Por un momento me pareció que quería decir o hacer algo, pero luego solo susurró. Cuídate, Camila. Al salir del coche no miré atrás, temiendo que si encontraba su mirada, ya no sería capaz de obligarme a irme.
el día que pasé junto a Daniel y Alejandro comenzó, aparentemente, como un día laboral común. Daniel estaba completamente inmerso en su trabajo, alternando instrucciones y discusiones con los colegas, sin notar cómo yo observaba, distraída, a Alejandro, quien sonreía de vez en cuando, asintiendo para mostrar su acuerdo. Ambos estaban comprometidos en una tarea importante, y en su interacción se reflejaba una inquebrantable confianza en sí mismos. Sin embargo, mientras Daniel proyectaba esta seguridad con una sobria contención, Alejandro, en cambio, la llenaba de una cierta ligereza de la que no podía apartar la mirada. Todo el día transcurrió acompañado de miradas y sonrisas casi imperceptibles. Alejandro se mantenía discreto, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que no era casualidad. Su atención, tan sutil como siempre, ahora encerraba algo más. Algo que tan agudamente sentía que me faltaba en mi matrimonio con Daniel. Por la tarde, los colegas organizaron una cena informal en un pequeño y acogedor café, y acepté asistir. Después de todo, Daniel estaba allí, y no había nada reprochable en pasar tiempo en buena compañía. Nos sentamos alrededor de una larga mesa, llena de copas y platos con platos calientes. Reíamos con chistes compartidos y discutíamos temas conocidos. Gradualmente, la conversación se volvió menos formal, y la tensión disminuyó ligeramente. Alejandro estaba frente a mí, y, en un momento, se inclinó hacia mí, bajando un poco la voz, como si quisiera que nuestra conversación quedara entre nosotros. ¿No te sientes sola aquí?, me preguntó como si fuera una cuestión casual, pero en su voz había un interés sincero. Me quedé un poco paralizada, no acostumbrada a hablar de esos temas con nadie, y mucho menos con un amigo de mi esposo. Pero algo en su pregunta me conmovió, como si, sin darse cuenta, hubiera mirado dentro de mi alma y preguntado exactamente sobre aquello que más me inquietaba. Sonreí, ocultando una leve incomodidad, y respondí, de forma un tanto evasiva. A veces siento que, aunque hay de todo en esta vida, falta algo muy importante. Alejandro asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras, y ese instante de conexión entre nosotros intensificó una extraña emoción que me había acompañado toda la noche. Cuando la cena estaba por terminar, él me propuso dar un paseo, y acepté. Salimos a la calle, iluminada por la cálida luz de las farolas, y el fresco aire nocturno refrescaba mis pensamientos. Alejandro guardó silencio, y luego, tras reflexionar un poco, compartió sus pensamientos. Sabes, a veces siento que solo vivo para cumplir expectativas. Todo ese éxito profesional, el estatus social, es maravilloso, claro, pero está vacío. Como si todo se hiciera para alguien más, y yo solo cumpliera los deseos de otros. Lo escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus palabras resonaban dentro de mí. Palabras que tanto me faltaban. De repente tomaron voz en una persona que me comprendía perfectamente, sin tratar de convencerme de nada. En ese segundo, dejándome llevar por un impulso inexplicable, sin ser consciente de ello, di un paso adelante y rocé apenas sus labios con los míos. El beso duró solo un instante, pero en ese breve momento, todos los sentimientos reprimidos, vivos e intensos, parecieron estallar en mi interior. El sabor de sus labios, la calidez de su cercanía, todo se fusionó en ese instante, que se convirtió en sorpresa en cuanto entendí lo que acababa de hacer. Me aparté de golpe, abrumada por las emociones mezcladas que me envolvieron como una ola. No era solo un momento de debilidad. En ese beso estaba todo lo que durante mucho tiempo había intentado reprimir. Una sed de sinceridad, una sed de cercanía, una sed de comprensión que no encontraba en casa. Perdón, Alejandro, dije, tratando de mantener la calma, pero mis palabras salieron casi en un susurro, como si me costara pronunciarlas. Él no respondió nada. Su rostro mostraba una leve expresión de desconcierto, en la que podía leerlo todo. Sorpresa, duda y algo más que no lograba identificar por completo. No podía permanecer junto a él ni un segundo más. Me despedí apresuradamente. Me giré y me alejé, sin mirar atrás, sabiendo que no podría soportarlo si me encontraba con su mirada. Con cada paso mis pensamientos bullían en una marea de contradicciones, y el sentimiento de culpa me hundía cada vez más.
pero también sabía que ese momento permanecería en mi memoria, por más complejo y confuso que fuera. Día tras día intentaba regresar a la vida de siempre, sumergiéndome en la rutina como en un capullo salvador. Pero cada vez que cerraba los ojos, aquel momento volvía a aparecer frente a mí, breve pero intenso, como un destello que iluminaba todos esos rincones oscuros de mi alma de los que prefería no pensar. La culpa me corroía por dentro, como un humo cáustico, y cuanto más intentaba librarme de ella, más nublaba mi mente. Daniel, como si lo percibiera, también comenzó a actuar con mayor cautela. Su rostro mostraba cada vez más esa máscara de irritación contenida, y en nuestras conversaciones aparecían pequeñas pullas que antes no existían. Parecía que notaba mi distanciamiento, pero lo interpretaba como otro de mis cambios de humor. Su voz se volvía cada vez más fría, y nuestros diálogos desprendían tan poco calor como los vientos de invierno. Ese silencio tenso entre nosotros se volvió insoportable, y me daba cuenta de que cada vez encontraba menos razones para compartir con él mis pensamientos inquietantes. Una mañana, durante el desayuno, mientras hojeaba el periódico financiero, Daniel me preguntó inesperadamente: ¿Todo bien, Camila? Últimamente has estado algo distraída. Pensé un momento, observando su rostro, familiar hasta en los más mínimos detalles, pero extraño en sus expresiones. Sabía que mi comportamiento no había pasado desapercibido para él, pero me sentía como si estuviera al borde de un precipicio y cualquier palabra mía pudiera romper el frágil equilibrio que aún nos quedaba. Sí, solo estoy cansada, supongo. Respondí, cubriéndome con una frase habitual. Él asintió, pero percibí en su mirada una pizca de duda, como si no me creyera del todo. Tenía una intuición peculiar de la que solía olvidarme, y tal vez era ella quien le advertía sobre algo que aún no podía explicar. Pero todo este tiempo, Alejandro no dejaba de rondar en mi mente. Después de nuestro beso fortuito, no había intentado volver a ponerse en contacto, como si estuviera de acuerdo con esa decisión tácita de mantener la distancia. Pero mis pensamientos volvían a él constantemente, como una melodía persistente que resonaba en mi cabeza una y otra vez, recordándome esa cercanía emocional que había sentido a su lado. No existía en mi relación con Daniel, y el descubrimiento se volvía cada vez más doloroso. Unos días después, lo vi en la terraza de una cafetería en la calle. Estaba sentado solo, pensativo, saboreando un café, y sentí el impulso de acercarme. Todo en mí se dirigía hacia él, no solo como alguien con quien compartí un beso prohibido, sino como alguien que me veía tal y como era. Alguien que leía mis emociones sin palabras. Convenciéndome de que solo sería una conversación casual, me acerqué y sonreí. Él se sorprendió, pero rápidamente se recompuso, asintiendo en un saludo amable. «Camila, ¿cuánto tiempo sin vernos?», dijo serenamente, pero en su voz percibí cierta cautela. No sabía qué decir. No quería hablar ni del beso ni de todo lo que había pasado. Solo buscaba en su presencia la tranquilidad que tan desesperadamente anhelaba en casa. Nos sentamos en silencio, mirando a lo lejos, escuchando el ruido de la calle, como si esperáramos que algo se resolviera por sí solo. Su mirada hablaba más que las palabras. Él entendía mi lucha y quizás estaba pasando por algo parecido. «Alejandro», susurré, sintiendo que no podía llevarme toda esa quietud conmigo. «Sé que puede estar mal, pero necesitaba verte». Él me miró detenidamente, como si intentara sopesar sus propios sentimientos y las posibles consecuencias. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí en su mirada esa sinceridad, esa profundidad que había deseado durante tanto tiempo. A veces, lo único que necesitamos es un poco de silencio junto a alguien que entiende, respondió. Su voz era suave, pero capté una leve vacilación en ella. Él tampoco sabía a dónde nos llevaría esto, y esa incertidumbre nos asustaba a ambos. No dijimos nada más. Las palabras habrían sido innecesarias. Podrían haber roto ese frágil, denso silencio que nos unía más fuerte que cualquier promesa o juramento. Al cabo de un rato, me levanté, asintiendo en señal de despedida. Alejandro me observó mientras me alejaba, y supe que él sentía la misma incertidumbre y desasosiego que me atormentaban. Me marchaba, llevándome conmigo una parte de su apoyo silencioso.
El viernes por la noche, al llegar a casa, me sorprendió cómo Daniel, con entusiasmo, me contaba que había planeado unas pequeñas vacaciones solo para nosotros dos. Fue tan inesperado que, sin querer, sonreí. Su sentido de la iniciativa hacía mucho que había quedado relegado, consumido por su carrera y sus interminables reuniones. Daniel sugirió que pasáramos unos días en la antigua casa de campo de su familia, donde el bosque tranquilo y el aire fresco deberían despejar nuestras mentes y devolvernos la paz, como él mismo dijo. Acepté, aunque sentía cierta inseguridad. Por un lado, quería creer que este viaje nos ayudaría a recuperar lo que se había apagado entre nosotros, que una vida simple, lejos de los problemas y las obligaciones, podría reavivar la cercanía perdida. Pero una duda crecía dentro de mí, como una llovizna fina antes de una tormenta. Sabía que debía intentarlo, que tal vez esta era la última oportunidad de encontrar a aquella Camila que alguna vez fue feliz junto a Daniel. La casa estaba rodeada por un bosque espeso, como una obstinada parte del pasado que había resistido el paso del tiempo. Nos instalamos en una habitación acogedora desde donde se veía el campo y el bosque, iluminados por la luz del atardecer. Disfruté de esa belleza y silencio, intentando liberar mis pensamientos y sumergirme en el momento, estar realmente ahí. La primera noche la pasamos caminando alrededor de la casa y hablando de cosas sencillas, del trabajo, de los planes para los próximos meses. Daniel se esforzaba, lo veía. Estaba atento, incluso algo cariñoso. Su voz se suavizaba al dirigirse a mí, y su mirada se detenía en la mía un poco más de lo habitual. Yo intentaba responderle de la misma manera, buscando temas para hablar, pero cada vez que empezaba a tocar algo que realmente me preocupaba, nuestro diálogo llegaba a un punto muerto. El segundo día, organizamos un pequeño picnic en el prado junto a la casa. Coloqué la comida sobre una manta y, sentada a su lado, sentía cómo la brisa me revolvía el cabello mientras Daniel me contaba otra historia de su trabajo. Escuchaba, asentía, intentaba mantenerme interesada, pero mis pensamientos se iban a otro lado. Las palabras de Daniel sonaban como el murmullo de una ciudad lejana, distante y ajena. Trataba de provocar en mí un sentimiento de calidez, pero parecía esconderse detrás de una barrera invisible. ¿De verdad piensas que nuestra vida cambiará?, pregunté de repente cuando él terminó de hablar. La pregunta lo sorprendió y me miró desconcertado. ¿Por qué no? Ambos estamos poniendo de nuestra parte, ¿no?, contestó él, sorprendido por mi franqueza. Ponemos de nuestra parte, asentí, pero sentí como una vacía se instalaba en mi interior. Pero a veces siento que no ves quién soy en realidad. Toda esta vida se ha convertido en una costumbre, no en algo sincero. En su mirada, por un instante, apareció algo parecido a la irritación, y suspiró, apartando la vista. Camila, llevamos tantos años juntos. Quizás la costumbre es el siguiente paso natural, dijo encogiéndose de hombros, como si con eso se explicara todo. Guardé silencio, sin saber qué responder, y solo miraba hacia el horizonte, donde el bosque y el campo se unían en la distancia. En ese momento, a pesar de toda la paz exterior, de repente entendí que en ese lugar, tan querido para Daniel, me sentía una extraña. Extraña en mi propio matrimonio. Extraña en mis intentos de volver a sentirme amada. De regreso en Madrid, comprendí que, tras este viaje, muchas cosas habían cambiado en mi mente. Ambos habíamos intentado salvar algo importante, pero cada uno quedó con su decepción y su dolor, incomprendidos por el otro. Daniel se había alejado aún más, y sentía que entre nosotros se había formado una barrera invisible pero sólida, cada vez más difícil de romper. Como en busca de apoyo, el cual ansiaba desesperadamente, decidí reunirme con Alejandro. En el fondo, sabía que quizá estaba escapando de mis propios problemas, pero mis pensamientos sobre él eran demasiado persistentes. Esta atracción me arrastraba hacia él, prometiéndome respuestas a preguntas que temía hacerme a mí misma. Cuando llegué al café, él ya me esperaba en la misma mesa donde nos habíamos sentado la última vez. Al verme, levantó la mirada y sonrió, pero en su rostro noté una leve preocupación. En el fondo de su mirada se leía todo. Entendía por qué había venido, pero no quería apresurarse en sus conclusiones. Camila, ¿estás segura de que quieres hablar de esto?,
dijo sin apartar la mirada. Asentí, sintiendo cómo una mezcla de emociones burbujeaba dentro de mí. Necesitaba comprender, entender qué era lo que buscaba en él. Una conexión real o simplemente el reflejo de lo que me faltaba en casa. Comenzamos a hablar con cuidado, como si temiésemos romper el frágil equilibrio entre nosotros. Alejandro, ¿alguna vez has sentido eso? ¿Esa extraña soledad entre personas que has conocido toda tu vida? Pregunté, bajando la mirada. Él asintió, y en su respuesta había una tierna certeza que me envolvió en ese momento, como prometiéndome que no estaba sola. El tiempo con Alejandro se había convertido en esa isla donde me sentía auténtica. No nos veíamos con frecuencia, tratando de mantener cierta distancia, pero cada conversación, cada frase entre nosotros intensificaba esa cercanía sincera, que se hacía más profunda con cada mirada, con cada palabra. El día que me invitó a su oficina bajo el pretexto de una conversación de negocios, supe que no era simplemente un encuentro casual. Era la continuación inevitable de esa atracción de la cual no podía desprenderme. Su oficina, sobria y decorada en tonos grises contenidos, contrastaba con el calor que sentía al estar a su lado. Alejandro me recibió con una sonrisa suave, pero en sus ojos vi una inquietud, como si presintiera que ese encuentro podría ser decisivo para ambos. Hablamos de diversos temas, del trabajo, de nuestras vidas. Pero, sin importar los temas, la conversación se dirigía hacia lo esencial, hacia aquello que había flotado entre nosotros durante tanto tiempo, como una promesa sin expresar. Con cada palabra sentía cómo su atención se enfocaba cada vez más en mí. Escuchaba atentamente, pero en sus ojos veía una comprensión profunda a la que me aferraba como a un hilo salvador. Camila. Su voz se volvió suave y algo contenida. Quiero creer que solo somos amigos, pero... Se detuvo, y pude captar el dolor que atravesaba su mirada. No puedo seguir fingiendo que no siento todo esto. Tú, nosotros... Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, y solo lo miré, dándome cuenta de que todas las excusas y los intentos de convencerme de lo contrario ya no tenían sentido. Dio un paso hacia mí, y sentí cómo mi corazón temblaba, dispuesto a derribar todas las barreras que yo misma había levantado entre nosotros. Alejandro se inclinó hacia mí, y su beso no fue simplemente un impulso pasajero. Me perdí en ese beso, como si en él estuviera contenida todo ese amor que había intentado encontrar en mi relación con Daniel, pero en vano. Alejandro me abrazó, y sentí cómo su calor rompía la muralla de soledad que había llevado dentro de mí durante tanto tiempo. De pronto, mi teléfono sonó, devolviéndome a la realidad. Me aparté, aún sin asimilar del todo lo que había pasado, y la mirada de Alejandro, llena de asombro y ternura a la vez, me recordó que habíamos cruzado una línea. En la pantalla apareció el nombre de Daniel, y sentí un escalofrío recorrer mis venas. Su voz era breve, pero insistente. «Camila, necesito hablar contigo», dijo, y en su tono percibí una tensión inusual. «¿Puedes venir?» El entumecimiento cedió, dando paso a la súbita conciencia de que todo esto tenía consecuencias reales. Alejandro, al notar la expresión en mi rostro, frunció el ceño ligeramente, como si entendiera que esa llamada simbolizaba algo importante. «Debo irme», dije, sintiendo cómo la inquietud y el pánico se mezclaban en una extraña amalgama de emociones que hervía dentro de mí. Él no respondió, pero su mirada, llena de comprensión y resignación, fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía que él comprendía toda la complejidad de nuestra situación y que esa incertidumbre lo desgarraba tanto como a mí. Al regresar a casa, pensaba en nuestro beso, en su calor y en su tierna dulzura. Pero tras esa ternura había algo más, esa fuerza que me resultaba difícil ignorar. En mi mente comprendía que la relación con Alejandro podría destruirlo todo, pero retroceder ya parecía imposible. La conversación vespertina con Daniel, llena de frialdad y formalidad, solo subrayó aún más el abismo que se había formado entre nosotros. Y aunque decidí suspender mis encuentros con Alejandro por un tiempo, la esperanza de que eso me ayudara a aclarar mis sentimientos parecía frágil y utópica. Sentía una pérdida, como si hubiera cortado una parte de mí, dejando un vacío que no podía llenar.
Pasó una semana desde la última vez que vi a Alejandro. Su ausencia debía ayudarme a aclarar mis sentimientos, pero cada día sin él se sentía interminable. Intenté concentrarme en Daniel, en nuestras rutinas, pero parecía haber olvidado cómo sentirme parte de esta vida, de este matrimonio. Daniel, como siempre, era atento y centrado, pero empecé a notar algo nuevo en su mirada. Una cautela casi escondida detrás de su habitual máscara de contención. Comenzó a hacerme más preguntas. Su tono era calmado, pero sentía en él un frío apenas perceptible. Parecía intuir que algo había cambiado entre nosotros. Una noche, cuando regresaba del supermercado, Daniel estaba en casa más temprano de lo habitual. Estaba sentado en la cocina, revisando unos documentos, pero al escuchar mis pasos levantó la mirada y parecía estudiarme detenidamente. Camila, me llamó en cuanto me senté frente a él. Dime con sinceridad, ¿estás bien? Me tensé, percibiendo en su tono algo más que un interés casual. No apartaba sus ojos de mí, y entendí que esperaba una respuesta verdadera, no evasiva. Mi mente barajaba opciones, pero no encontraba palabras que sonaran convincentes. ¿Por qué preguntas? Suspiré, bajando la mirada. Sabía que no podría mentirle directamente, pero esperaba que mi pregunta lo descolocara. Él suspiró, dejó los documentos a un lado y, enderezándose un poco, dijo: ¿Por qué has cambiado? Te has distanciado de mí y es evidente. Sea lo que sea, necesito entender qué está pasando. Sus palabras, aunque sonaron suaves, despertaron en mí una ola de ansiedad. Durante unos segundos me encontré en una encrucijada. Mentir o arriesgarme y decirle al menos parte de la verdad. Pero las palabras no salían, y bajo el peso de su mirada fija, solo me encogí de hombros, evitando responder. Yo simplemente pienso en muchas cosas. Respondí en voz baja, consciente de que mi explicación no era convincente. En sus ojos apareció una sombra de decepción, pero simplemente asintió, y sin esperar más explicaciones, se levantó, como si esa corta conversación hubiera confirmado sus temores. Cuando me quedé sola, mis pensamientos fluyeron sin control. Todo era más complicado de lo que parecía. Había cambiado, eso no podía negarlo. Con cada día que pasaba, entendía con más claridad que mis sentimientos por Alejandro habían afectado la forma en que veía mi matrimonio, en cómo me percibía a mí misma. Me había convertido en otra persona. En ese vacío que llenaba el espacio entre Daniel y yo, me sentía como en una habitación cerrada, donde cada mirada, cada roce, se sentía extraño. Sabía que debía cambiar algo. Debía tomar una decisión que influiría en mi futuro. Esa realización me dejaba sin aliento, y temía que, si me quedaba con Daniel, perdería mi verdadero yo. Pero si elegía otro camino, perdería todo lo que habíamos construido. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a Alejandro, consciente de que después de ese encuentro, mi vida ya no sería la misma. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle la verdad. Quizás, no solo a él, sino también a mí misma. Entendí que hablar con él era ese paso que me separaba de la verdadera decisión, de la comprensión de lo que realmente sentía. Nos encontramos en su café favorito, donde reinaba esa misma atmósfera tranquila, casi hogareña. Llegué antes y esperé nerviosa, sumida en mis pensamientos. Cuando él entró, sus ojos me encontraron de inmediato, y sentí como una calma llenaba mi corazón. Pero junto con ella, vino la conciencia de que ya no podía quedarme en la misma posición. Nos sentamos frente a frente y supe que debía empezar yo. Alejandro, comencé, recogiendo mis pensamientos. Necesito ser honesta. Estos sentimientos que tengo no son casuales. Hace mucho que no me siento tan viva. Pero, al mismo tiempo, eso me da miedo. Él asintió. Sus ojos estaban llenos de comprensión. Y vi que esperaba mi respuesta, sin apresurarme. Ya no puedo vivir así. Mi matrimonio con Daniel se ha vuelto algo ajeno para mí, pero no sé si estoy lista para dejarlo todo por esto. Dije, tratando de no desviar la mirada. Tengo que descubrir quién soy en realidad, y siento que solo a tu lado puedo llegar a entenderlo. Alejandro guardó silencio, pero su mirada decía más que 1000 palabras. En sus ojos encontré el apoyo que tanto había buscado, y al mismo tiempo,
vi el reflejo de mi propia duda. Nos encontramos en un parque antiguo, en las afueras de la ciudad. Aquí, entre árboles y sombras, parecía que todo cobraba vida. Cada detalle, cada hoja en los árboles hablaba de libertad y pureza. Aquí podía ser yo misma, sin mirar atrás, sin tener en cuenta expectativas externas y obligaciones. Aquí, en presencia de Alejandro, sentía que todas las barreras y prohibiciones perdían su fuerza. Alejandro estaba de pie bajo la sombra de un roble, con la cabeza levantada y mirando a su alrededor. Cuando me vio, una sonrisa suave apareció en su rostro, tranquila y llena de aceptación. Caminamos en silencio hacia un banco a la sombra, rodeado de flores y el leve susurro del viento. Lo miré a los ojos durante un largo rato, tratando de entender por dónde empezar. Las palabras que parecían tan importantes se quedaron atrapadas en mi garganta, sin encontrar salida. Pero Alejandro esperó pacientemente, sin exigir explicaciones, como si ya supiera lo que quería decir. Finalmente exhalé. Alejandro, yo te amo, confesé en voz baja, sintiendo cómo la amargura y la alegría se mezclaban en mí, creando una mezcla extraña. Me siento viva a tu lado, como no me había sentido en años. Pero sé que esta decisión puede destruir todo lo que valoro, todo lo que tengo. Su mirada estaba llena de sinceridad y comprensión. Me apretó la mano, y ese gesto simple pareció disipar la tensión acumulada entre nosotros. Camila, te entiendo, respondió entrecerrando ligeramente los ojos. Pero debes saber que es tu elección. No puedo obligarte a seguir este camino. Es una decisión difícil, y no quisiera que sacrificaras tu vida por mí. Nos quedamos en silencio, y me di cuenta de que no buscaba una respuesta en él. Mis sentimientos hacia él, tan honestos y puros, no necesitaban un cierre lógico ni una certeza. El amor por él se había convertido en algo así como un consuelo, un refugio donde podía encontrarme a mí misma. Pero eso no significaba necesariamente que debiera cambiar toda mi vida. Alejandro hablaba suavemente, como si escogiera cada palabra, temeroso de hacerme daño. Sabía que yo estaba frente a una decisión que podía afectarnos a ambos. Pero no intentaba señalarme el camino, y eso me dio la fuerza para aceptar la realidad tal como era. Ambos entendíamos que a veces los sentimientos no requieren una solución. A veces permanecen como una melodía inacabada que resuena en el silencio. Al tomar su mano, sentí que había llegado a algo importante para mí. Alejandro era parte de mi vida, pero la decisión debía venir de mí. Me levanté, soltando su mano, y él también se levantó, mirándome a los ojos con la misma suavidad y calidez que había llegado a amar. Gracias, Alejandro, por estar a mi lado, susurré, y él asintió, sin pedir más palabras. Cuando regresé a casa con Daniel, sentí una extraña sensación de paz. No sentía miedo ni ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo sentí una confianza, aunque un poco amarga. Sentía que había cruzado un umbral, pero sin destruir nada por completo, sino, más bien, ganando comprensión. Antes de acostarme, me detuve frente al espejo en el dormitorio. Mi reflejo me miraba, y sentí que me veía realmente a mí misma. Ya no estaba esa cerrazón que antes me atormentaba. En mis ojos se leía una determinación que no había notado antes. Esa noche dejó en mí una extraña sensación de plenitud, como si hubiera aceptado quién soy, mi vida y mi elección. Mañana volveré a ser Camila, la esposa y compañera de Daniel, pero ahora sé que, incluso así, seguiré siendo fiel a mí misma. Sin importar a dónde nos lleve la vida, nunca volveré a ser la misma.